A ver, hay tres nociones que están vinculándose ahí en el... Gracias, querida. La verdad es que estoy usando, digo, yo soy guapa, sí, como no, pero estoy usando, no me encantan los filtros, busco los más naturales y este es el que me encontré ahorita. Ajá. A ver, no, el taller de autoconcepto es un taller largo que se centra en tres cosas, autoconcepto, autoestima y aquí voy a hacer una aclaración. Em, el tema del amor propio. Para Ireri, para mí, por mi formación, por mi propia experiencia, por mi propio camino, para mí el amor propio no existe y ahorita explico por qué, ¿vale? No quiere decir que las compañeras que están trabajando con ese concepto estén mal, absolutamente no, están haciendo bien. De hecho, creo que la idea del amor propio, pues es una etapa, como un caminito donde van andando para, pues, igual llegar al punto al que tienen que llegar. Entonces, la pregunta tiene que ver con qué es el autoconcepto, la autoestima y, eh, y el amor propio. Desde un punto de vista conceptual solamente, no voy a hablar aquí de la parte espiritual, conceptual, los tres elementos se vinculan. No son lo mismo, pero están entrelazados. No es que sea uno o el otro, o que exista uno o el otro, van de la mano. Voy a ponerlo así y lo voy a poner de manera vana solamente, porque insisto, este es un taller como largo, ¿sí? Para comprenderlo a profundidad y trabajarlo sobre todo. Quienes ya han tomado talleres con su servidora, es taller como tal, o sea, si escribimos, no es solamente una conferencia, se muestra el trabajo en diapositivas y vamos haciendo un montón de ejercicios para ir haciendo los movimientos internos, ¿vale? Entonces, autoconcepto, su propia palabra lo dice. Concepto. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mí? Y yo siempre lo explico en dos niveles o en dos aspectos. Uno es el autoconcepto psicológico que tienes de ti misma. ¿Cuáles son esos conceptos como tú te describes conceptualmente a ti misma en relación a ti y a los otros o aparentes otros? Este autoconcepto, ¿en qué se basa? En tu autoestima o el otro concepto que es amor propio. Autoestima a mí, a Ireri, me parece que es la parte más importante y ni siquiera el amor propio porque insisto que para mí el amor propio no existe y ahorita explico por qué. Sin que eso signifique que las compañeras que usan el concepto de amor propio estén mal o equivocadas. No es así. Simplemente yo lo trabajo de manera distinta. La autoestima tiene que ver con la capacidad de aceptar ese autoconcepto que tienes de ti misma. El concepto que tú tienes de ti es una construcción meramente emocional y social. Tú ni siquiera eres lo que te dijeron que eras o lo que tú crees que eres. Y lo que tú crees que eres simplemente es un conjunto de ideas, de creencias, de valoraciones que estás haciendo de ti misma desde el momento en el que fuiste creciendo. ¿Sí? O sea, tú fuiste creciendo, fuiste andando por este mundo y fuiste escuchando que eras inteligente o que eras tonta o que eras buena, mala, sucia, etcétera, etcétera. Esa es una valoración psicológica que yo estoy haciendo de mí, que voy construyendo a partir de mi relación con los aparentes otros desde el principio. ¿Ok? Ese es, digamos, el concepto. Ahora, hay otra dimensión del autoconcepto que yo siempre pondero que me parece que es la más importante todavía, que es la transpersonal, es decir, más allá de esos conceptos que yo tengo psicológicos de mí, que es el recordar verdaderamente quién soy. ¿Quién soy? Incluso conceptualmente, yo no soy un humano, soy una conciencia que está experimentándose a sí misma a través de una experiencia humana que a su vez tiene conceptos psicológicos de sí misma. En ese sentido, todo lo que yo afirmo en mi propio autoconcepto psicológico está siendo realmente como un dictado, por decirlo de alguna manera,
un habitar, un ser, un estar en mi propia divinidad. Luego entonces yo voy a ver testimonio de todo ese concepto que yo tengo de mí misma allá afuera. Por eso el autoconcepto es clave, es la esencia de la ley, porque toda esta definición que yo haga de mí es lo que yo estoy sosteniendo como una verdad identitaria, y esta verdad identitaria que yo estoy haciendo de mí es lo que le estoy diciendo a mi ser conciencia que se exprese allá afuera, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la clave en entender que yo no soy nada de eso? Que me dijeron que solo ideas. Nada de mí, de lo que yo pienso, es realmente real. Solamente son conceptos y solamente son ideas aprendidas. Ni siquiera son mías. ¿Ok? Entonces, esa es la parte del autoconcepto como yo lo entiendo o como yo lo trabajo. ¿Esto está vinculado con la autoestima? Por supuesto que sí, porque autoestima no es negar lo que tú eres y no es negar lo que tú crees que eres y la forma en la que te tratas. Eso es, digamos, la autoestima. Tiene que ver con la aceptación. Por ejemplo, si yo tengo un concepto de mí, de que soy muy exigente, y insisto, es un concepto, es un concepto. Si tú te defines como una persona sumamente perfeccionista y exigente, concedido, es tuyo. Y así te vas a ir yendo por la vida. Como también puedo empezar a decir, no, soy más flexible, soy mucho más flexible conmigo y amorosa conmigo. Eso es un ejercicio amoroso. Entonces, puedo empezar a afirmar de mí lo que a mí se me dé la gana. Pero cualquiera que sea la valoración o el juicio que yo estoy haciendo de mí y de los aparentes otros, en especial de mí, se trata de que yo acepte y ame tal y como soy esta versión que soy. Eso no quiere decir que yo no sea perfectible, mejorable, que yo no quiera trabajar en mí, que yo no quiera reconocer ciertas cosas que no me encantan. Precisamente eso es autoestima. Es decir, cuando yo reconozco que soy perfecta tal y como soy y que no tengo que hacer absolutamente nada para ser o dejar de ser, para mover o dejar de mover, para que otra persona me ame, eso es precisamente autoestima. Autoestima es cuando una persona viene y te dice, oye, Ireri, pero es que tú eres muy intensa. Ajá, sí soy. Y no tengo que cambiarlo para ser amada. Yo ya soy amada. Yo ya soy amor. Y habría que ver cuál es la valoración que se está haciendo o que yo estoy haciendo de esa idea de que soy intensa. ¿Ok? Entonces, eso para mí es autoestima. Autoestima es entender que yo soy perfecta tal y como soy, que no necesito hacer absolutamente nada, que yo ya soy amada y que esto es simplemente aceptar esta versión que soy sin molestarme, sin dejar de estar haciendo, deshaciendo, que generalmente en el caso de las relaciones suelen hacer mucho eso, ¿no? Dejan de ser ustedes, dejan de ser, no, ya no quieren ser tiernas, ya no quieren ser platicar tanto, ya no les da miedo esto, les da miedo lo otro, porque en realidad en el fondo lo que les da miedo es que el otro no las acepte y no las ame, cuando en realidad es un ejercicio que ustedes de entrada no están haciendo. Amor propio tiene que ver con la praxis del amor hacia y conmigo. Es lo que explican las compañeras que están trabajando el concepto. Es decir, este diálogo que yo estoy teniendo conmigo tendrá que ser un diálogo amoroso. Esta atención que tengo conmigo es una atención amorosa, ¿ok? Pero desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, para mí el amor propio no existe. ¿Por qué? Porque para mí el amor es un estado frecuencia. Es el estado y es la fuente primaria absolutamente de todo. Es lo que sostiene la vida, es lo que sostiene las plantas, los animales, mi propia existencia, es todo. El amor es más bien para mí energía, es una fuente que está habitando absolutamente todo, solo que a veces la olvidamos. Por ejemplo, cuando hacen el ejercicio que está en YouTube de habitar amor, que después haremos otro, cuando tú estás simplemente pensando, por ejemplo, en un animal o en un hijo, tú simplemente empiezas a irradiar amor, el amor se irradia así, empiezas a sentir la sensación del amor. Y lo que ves en la persona es que la ves y la quieres ver feliz. Esto no aplica para las parejas quienes están haciendo persona específica y no han llegado al grado de amor. ¿Por qué? Porque cuando les meto esta idea de que sea feliz como tenga que ser sin que estés tú incluida, ya no les gusta. Y eso es apego. Entonces,
¿Por qué poner solamente la imagen, por ejemplo, de alguna hija, un hijo, un sobrino, un perro, alguna cosa que te provoque mucho amor? Porque se trata de entender que el amor es solamente eso, un estado en el que yo habito y en el que yo quiero el bien para todas las personas, para todos los seres sintientes. Y no hay manera de que cuando yo esté habitando en amor, yo quiera el mal para nadie, absolutamente nadie ni para nada. Yo simplemente quiero estar ahí y decir gracias, gracias, gracias por mi existencia. Gracias porque estoy aquí, gracias porque estoy viva, gracias. Es una sensación de gracias y de gratitud, de plenitud. Y no tiene nada que ver con un aparente otro. Es contigo. Entonces, el amor en ese sentido no tiene propiedad. No es que mi amor propio conmigo, entonces no. Por eso es que yo no comparto ese concepto. Respeto cuando lo trabajan y lo entiendo y entiendo por qué lo hacen, pero personalmente prefiero que trabajen la idea de la autoestima y de una relación amorosa con ustedes mismas, que cuando ustedes habitan amor, están en una relación amorosa con ustedes. Cuando ustedes empiezan a vivirse desde ese lugar, el autoconcepto es clave, porque entonces yo no voy a poder decirme ya cosas que sean feas de mí misma. Yo no voy a poder empezarme a maltratarme en ninguna forma y los conceptos que yo tenga de mí misma van a ser profundamente amorosos. Entonces, esa sería, digamos, una descripción muy somera de cómo es el autoconcepto y que, de nuevo, la parte más importante del autoconcepto me parece que es definitivamente el entender que yo soy la extensión misma de Dios, que yo soy la frecuencia misma de Dios. Insisto que en ese sentido yo soy amor. O sea, yo soy esa frecuencia amorosa que emana directamente de Dios y que soy Dios experimentándome en mi poder creativo, en un cuerpo humano y que yo lo que estoy haciendo es recordar ese estado original de creación que yo ya tengo, que yo ya soy y que yo ya he ejercitado desde el día uno en este plano físico, porque yo manifiesto desde el principio, toda mi vida es una manifestación, ¿ok? Entonces, es entender que yo soy eso y que yo tengo la capacidad de poder cambiar de un tronido el concepto incluso que yo tenga de mí misma, así de sencillo. Si yo me estaba autoconceptualizando a mí como una persona que es fría, pues entonces yo empiezo a decir, yo soy cálida, me es fácil, es muy sencillo para mí expresar mis emociones y simplemente empiezo a vivirme en ese estado y sucede, no hay más nada que hacer. Claro, este estado a veces ustedes sienten que se complican, en especial las personas que todavía no tienen el entendimiento como tal de la ley, pero esto es un camino. O sea, no crean que yo de principio no he ido evolucionando. Claro que he ido evolucionando. En uno de los talleres, bien padre, una de las chicas decía, hay una parte en donde Neville, y nos recordaba eso, ¿no? Y sí, o sea, Neville también tuvo sus traspiés. ¿Cómo creen que salió él Estás en Barbados? Porque en algún punto él fue a neciar con Abdullah y Abdullah le tuvo que cerrar la puerta y decirle que estás en Barbados. Y ahí iba el otro, pero es que como que estás en Barbados, ¿no? O en algún punto él mismo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Soy Neville, entonces yo sé cuál es mi poder, yo sé de qué se trata esto y voy, entonces voy a mi final. Entonces, esto es un camino. Tampoco se trata de que se justifiquen y que digan, es que estoy aprendiendo. No, no estás aprendiendo, estás en realidad recordando tu propio poder creativo y tu capacidad creativa. En algún punto vas a entender que todo esto que estás experimentando tú te lo has puesto incluso a ti misma y que con ello es que has podido tú despertar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso sería para mí el autoconcepto relacionado con la autoestima e insisto, no es que esté mal el concepto de amor propio para las compañeras, está muy bien, yo no lo comparto, yo no lo trabajo así, sin que eso signifique que no hagamos lo mismo. Simplemente a mí conceptualmente el amor propio no me cuadra, no me checa, porque para mí es simplemente un estado de frecuencia donde se habita y cuando tú habitas ese estado, todo es una consecuencia, dado que todo es una extensión, expulsión de mí misma hacia un mundo aparente de formas. El amor propio, que insisto, a mí me saca urticaria ese concepto, pero, pero está bien, las compañeras. Mi querida tatita hermosa habla del amor propio y está bien. Como lo trabaja ella, está bien. Simplemente a mí me gusta el cambio de narrativas, chicas. Me gusta que cambiemos las palabras para que cambie la narrativa interna. Supongo que es porque soy socióloga, psicóloga y entonces por eso me gusta cambiar las narrativas.
Tu 3D no te está mostrando nada excepto tus pensamientos pasados. Y entras en ansiedad porque tú le estás creyendo y porque supongo que tú todavía no acabas de entender que esto es el pasado, que no existe y que está muerto. Entonces, ¿qué haces? Lo acabo de explicar hace ratito, autoconcepto. Es decir, ¿yo quién soy? Si yo entiendo ya que yo soy el poder operante y ya entiendo cómo realmente funciona la ley y que esto que estoy viendo no es más que yo misma proyectada hacia afuera, entonces le quito poder, le quito la atención y ya, porque tú te estás contando que te está mostrando otra cosa. De hecho, lo que dices es concedido. Ten, como tu atención está ahí, por eso lo mantienes vivo. Y ahí es donde nosotros les decimos, estudien la ley. No desde un lugar de que ustedes no puedan, o no desde un lugar de que sean inferiores en absoluto, no. Es desde que de verdad me parece a mí que sí tienen que estudiar la ley, que tienen que entenderla, porque hay muchos conceptos que tienen que romper, que tienen que transformar. Tienen que entender que ustedes no son más que un acervo de puras ideas y de puras creencias que ni son de ustedes, ni lo son. ¿Cuál libro de Neville recomienda? El que sea. O sea, empiecen. Eso es lo importante. Empiecen. Empiecen por algún lugar. Y si se creen, y si sienten que no le están entendiendo, no importa, sigan. Agarren otro. No pasa nada. Ya está la información, ya está hecho. ¿Vale? Bendiciones. Descansen. Nos vemos. Bye.